Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es una alegría poder recibirles en nuestro canal Enseñanza Bíblica. Como cada semana tratamos de obsequiarte un pequeño análisis de la escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar terminando este bloque de 3 capítulos que son el capítulo 8, 9 y 10 del Evangelio de Marcos. El autor lo titula Instruyendo a los discípulos, parte 2. En el día de hoy, esta semana, vas a estudiar el capítulo número 10 del libro de Marcos. Este pasaje, el capítulo 10, tiene 6 secciones. Nosotros no podemos analizar todas, pero sí te vamos a obsequiar 3 partes de estos capítulos, o sea, de estas secciones. Recordamos que los capítulos 8 al 10 estamos estudiando acerca del costo de seguir a Jesús. Ese es el marco. Y vamos a estar analizando en el capítulo 10 aspectos que Jesús instruye en cuanto a la vida cristiana. Vamos a estar viendo acerca del matrimonio, acerca de los niños y el proceso de salvación en el corazón humano personificado en el joven rico. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos acompañe. Querido Padre que moras en el cielo, te damos gracias por levantarnos en esta nueva mañana, en esta semana que nos estás obsequiando. Gracias porque nos permite estudiar, Señor. Qué lindo es poder pensar en el ministerio del Señor Jesús, estos encuentros tan especiales que Él tuvo aquí en la tierra. Y solo te pedimos, oh Dios, que sea de bendición, que sea de crecimiento para nuestra vida, también para la gente que está escuchando del otro lado, que pueda hacer con ellos, Señor. Bendice a sus familias, bendice a sus niños. Y también, Señor, pedimos por la comprensión de la obediencia y la salvación, la fe y las obras. Que este video sea de bendición, que nos regales la presencia de tu Espíritu Santo. Oramos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como siempre, nosotros vimos que Jesús siempre tuvo discusiones con los líderes de su época y obviamente que en este pasaje no va a ser la excepción, sino que Cristo también tiene una discusión con los escribas. Dice la Biblia que Jesús llegó a la región allí en Marcos 10, los versículos 1 al 12. Jesús llegó a la zona de Perea y Galilea. En esa zona, que justamente estaba en la zona de los judíos, fíjate que allí estaba gobernando Herodes Antipas. Y los fariseos, de forma muy astuta, lo que hacen es hacerle una pregunta a Cristo en relación justamente a la familia. Ellos preguntan: ¿es lícito al marido repudiar a su mujer? O sea, ¿es legal? ¿Está permitido que se repudie? El término repudiar es separarse, es abandonarla, es divorciarse. ¿Está permitido el divorcio de parte del hombre hacia la mujer? ¿Es permitido eso? Obviamente que el trasfondo era que, ¿se acuerdan allá en Juan 8? Los fariseos le dijeron a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación. O sea, conocían el trasfondo familiar de Cristo y además conocían también la experiencia de Juan. Herodes había mandado a cortar la cabeza de Juan el Bautista porque Juan obviamente cuestionó sus vínculos familiares con su cuñada. O sea, había un asunto incestuoso de por medio y Juan el Bautista lo recriminó. Juan no lo dejó pasar y le dijo a Herodes que estaba pecando. En este marco, tanto conociendo el pasado familiar de Cristo o la composición familiar de Cristo y también lo que pasó con Juan, ellos lanzan esta pregunta que obviamente Marcos dice
se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarlo. Era una pregunta capciosa. Depende de lo que Cristo dijera, iban a ser los emisarios de los asuntos políticos, civiles de su época, para mandar a buscar a Cristo Jesús. Fíjate que ellos vienen con la intención de hablar del divorcio. Ellos quieren hablar acerca de la separación y buscan una aprobación para que el divorcio sea aceptado. O sea, buscan un argumento para que la separación entre el hombre y la mujer esté avalada en la boca de Cristo. Y Jesús va a decir, bueno, ustedes traen un asunto civil, humano, como los humanos están manejando las cosas, yo los voy a llevar al principio universal del matrimonio. Fíjate que en el pasaje dice, ¿qué os mandó Moisés? Ustedes traen un asunto tan íntimo con base civil, con base humana, con base de las leyes, las excepciones que ustedes han erigido. Pero, ¿qué dice la Biblia? Jesús siempre iba a la Biblia. Jesús creía en la Biblia. Jesús cree en su palabra porque es su palabra descrita por hombres transformados por Él. Y Jesús dice, ¿cómo dijo Moisés? Bueno, en el versículo 4 dice que ellos le respondieron. Esto es una técnica que usa Cristo para no decir Él, sino hacerle decir al otro, al que hace la pregunta, y colocar en su boca la respuesta misma. Dice, Moisés permitió dar carta de divorcio a la mujer y repudiarla. O sea, Moisés lo permitió. Y está haciendo alusión a dos pasajes, Éxodo 21 y Deuteronomio 24, que ambos pasajes no están permitiendo el matrimonio. Lo que destacan ambos pasajes es que la mujer no es un juguete. Jesús está exaltando la contraparte masculina y está diciendo que no se puede jugar con la mujer. Por ejemplo, en Deuteronomio 24 dice, si un hombre se casó y la repudia y luego otro hombre toma a esa mujer y se casa, el primer hombre no puede tomar a esa mujer nuevamente, por más de que el otro hombre se muera o que igualmente se divorcie. O sea, vos no podés estar tomando a la mujer, hoy te quiero y mañana no. Hoy me gustás y mañana te desecho, como si fuera un envase que se usa y luego se tira. Dios en este texto, lejos de aprobar el divorcio, está exaltando la estima de la mujer, resguardar la vida privada. Dice, si vos te vas a divorciar, mándale una carta, un asunto privado entre ustedes. Y Éxodo 21 lo que dice es que si un hombre se casa con una esclava, tiene derechos como esposa, por más de que este hombre se case con otra mujer libre. O sea, los dos pasajes están exaltando la figura de la dama. O sea, el libro de Dios no es machista. Todo lo contrario, es más, si mirás la creación, Dios cerró el ciclo de la creación con la mujer. El broche de oro no es el varón, es la mujer. Un ser sensible, hermoso y muy complejo, muy complejo. De hecho, hasta en la psicología se dice que el varón es sencillo, pero la mujer es una persona, un ser creado por Dios, sumamente completo y complejo. Y Jesús va a decir, miren, Moisés les permitió esto porque ustedes tenían duro el corazón. O sea, fíjate que no era el plan de Moisés permitir esto. O sea, Moisés, como estaba pasando tanto esto, Dios por medio de Moisés tuvo que regular esta situación. Y Dios tuvo que decir, no jueguen con la mujer.
No se debe jugar con el ser femenino. Y esto es algo para que nosotros tengamos en cuenta el hecho de que Dios valora y aprecia ambas categorías, tanto el varón como así la mujer. Fíjate que ahora Jesús dice, no solamente que el primer argumento es que Dios no está de acuerdo con el divorcio, fue por la dureza del corazón de los hombres, sino que además vuelve al principio. Jesús va a decir, pero al principio, o sea, se permitió esa regulación civil en el pueblo de Israel, pero, o sea, no es positivo eso que se está viendo. Dice, pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. O sea, Jesús va a lo más importante, va al inicio. Jesús siempre va al principio universal. Jesús está diciendo, mira, cuando no había pecado, cuando no había machismo, cuando no se despreciaba a la mujer, sino que en mi propuesta inicial, una propuesta de felicidad, de armonía, Dios los creó para que sean felices, para que sean complemento uno del otro. Dice lo que dice ahí Génesis 2:24, que esto nos muestra que Jesús a nivel histórico aceptaba la creación. Jesús no es un evolucionista, Jesús es un creacionista. Dice el texto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, así que ya no son más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjate lo que dice Cristo. Cristo está ensalzando el matrimonio como una institución originada en la mente y en las manos del Creador. Luego da un orden, una estructura. Mira, si tú quieres ser feliz en tus relaciones, tú tienes que planificar tu matrimonio. Y acá quizá le hablo a alguien que se equivocó, que pasó ya por un divorcio, o quizá a un joven que quiere formar una familia. Estos temas no son tan fáciles de hablar. Son temas escabrosos, son temas muy sensibles. Y son temas que demandan planificación exclusivamente para los jóvenes solteros. Dios tiene en estima el matrimonio a tal punto de que te da un orden. Fíjate, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dice Jesús, debes abandonar el techo de tus progenitores. Progenitores e hijos no es recomendable a los ojos de Dios que vivan bajo el mismo techo. Luego dice el pasaje, se unirá a su mujer. Ahí está la ceremonia de casamiento, la promesa de dedicar mi vida, la elección de vida. Y luego dice el pasaje, y los dos serán una sola carne. Luego viene la unión sexual. Hoy en día se hace todo al revés, por eso no esperemos que si tú has hecho todo al revés, que sea la bendición de Dios que te acompañe, porque Dios tiene un orden. Planifica tu familia, deja a tu familia inicial, tu papá, tu mamá, quien te haya educado, tu tutor, tienes que dejarlo. Luego tiene que hacer una planificación de vida y finalmente viene el casamiento, la unión, marital, la experiencia sexual. Jesús lo que está diciendo es que Él tiene un orden para el matrimonio. El matrimonio no sale así de la noche a la mañana. No. Se tiene que planificar, se tiene que proyectar y se tiene que tomar decisiones en la vida. Y luego Jesús dice, esta unión la hizo Dios. No hay Estado, no hay ley, no hay abogado, no hay un gobierno, no hay ningún tipo de institución que pueda romper esto. Porque en el voto matrimonial
lo que prima es la unión de Dios. Esta unión la hizo Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros algunas lecciones bien prácticas con respecto al matrimonio. Primeramente, el matrimonio no es casualidad. El matrimonio lo hizo Dios. Esta institución fue creada, erigida en la mente de Dios. O sea, el matrimonio sigue estando en pie. Lastimosamente hoy, la familia está fracturada. Hoy en día no se apuesta por esta institución dada por Dios. Es una institución menospreciada, obsoleta, como si fuera algo retrógrado, antiguo, retro. No. El matrimonio sigue en pie. Tienes que formar el sueño de un matrimonio. Tienes que cuidar tu matrimonio. Tienes que trabajarlo. No es una cuestión matemática el matrimonio. Al matrimonio hay que trabajarlo, hay que alimentarlo, hay que nutrirlo. Es una institución salida de la mente de Dios. Dios, segundo punto, Dios detesta el divorcio. Detesta. Dios no aprueba el divorcio. En el marco de lo que hacían los sacerdotes, los pastores en el tiempo de Israel, Dios usa una figura muy fuerte. Malaquías 2:16 dice que el que se separa lastima, mancha la vestidura. Y esa figura es una figura en el hebreo de clavar un puñal en el otro y la sangre del otro te salpica a ti. ¿Sabes por qué? Porque la unión matrimonial es tan fuerte, tan cercana, tan profunda, tan íntima, que cuando tú te separas, una parte de ti se rompe. Una parte de lo que te conforma a ti se daña. Una parte de tu identidad se deforma. Por eso no puedes solicitar a un profesional, un psicólogo, un psiquiatra o a un terapeuta espiritual que no sea traumática la experiencia. Eso es imposible. Lejos de eso, tenés que esperar formar una relación tal que esté garantizada en la unión de por vida. Generalmente se habla de cómo restaurar luego de la ruptura matrimonial. ¿Por qué no reforzamos antes de cómo hacer el post, el pre, el antes de que suceda? ¿Por qué no reforzamos antes de que suceda esto y no tanto el post? Ojalá que nosotros podamos trabajar desde nuestros hogares, nuestras familias, desde nuestras consejerías, evitar esto. Porque sí o sí va a lastimar tu psiquis la separación. Eso no se puede evitar. Hay una cita en el libro complementario, en la página 74, que dice así: Jesús, en otros lugares de la palabra, permite el divorcio por infidelidad conyugal, pero ni siquiera allí exige el divorcio. O sea, es una posibilidad, pero no es algo que sí o sí se tiene que hacer. El enfoque demasiado común en las excepciones, o sea, cuando es permisible, socava el énfasis de Jesús en la estabilidad del hogar. O sea, se habla mucho más de divorcio que el perdón cuando alguien cae. Poner énfasis en eso lo que hace es que nosotros nos enfaticemos más en la posibilidad de divorciarnos, de romper la relación, antes que buscar un proceso de restauración. No debemos, y acá lo dice el autor, no debemos buscar un cambio de cónyuge cuando no estamos de acuerdo, sino un cambio de corazón. Tremendo, ¿no? La humildad,
la confesión de los pecados, la sinceridad, la amabilidad y la dulzura en una atmósfera de fidelidad y compromiso darán al marido, a la mujer y a los hijos la estabilidad que necesitan para convertirse en cristianos y ciudadanos felices. Nota: la iglesia es bendecida cuando hay orden en la familia y la sociedad también. ¿Cuánto bien haría la sociedad de escuchar el consejo de Cristo? Por eso, si tenés proyecto de unir tu vida con otra persona, no está mal, pero prepárate. Tienes que, como dijo alguien, elegir a quién amar. Tienes que hacer tu elección y luego amar tu elección. Interesante, ¿no? Tienes que ver con quién vas a crecer en amor. Elige muy bien a quién amar y luego ama esa elección. Cuando ya elegiste, a los ojos de Dios, esa unión tiene que ser para toda la vida. Y a veces uno puede decir una frase cliché, ¿no? No es así. Un principio que Jesús está dando en este pasaje de la Biblia. Ojalá que nuestras familias puedan crecer en armonía al mandato de la palabra de Dios. Vamos ahora a Marcos capítulo 10, los versículos 13 al 16. Es una experiencia muy bonita que la verdad que no le había prestado mucha atención yo y ahora se los comparto porque es muy lindo lo que Jesús hace acá. En la época del Señor Jesús, el Imperio Romano tenía poca valoración por los niños, pero dentro del marco judío y cristiano no era así. En este marco de los niños, el Señor Jesús nos muestra que todas las personas son importantes para Dios. Marcos en todo su evangelio nos muestra un interés muy cercano, muy íntimo con los niños. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la hija de Jairo? Marcos 5 lo estudiamos. Jesús atendió la necesidad de una niña. También la mujer sirofenicia, si bien puede ser que esta niña o esta señorita sea más adulta, pero igualmente Jesús atendía a niños y a jóvenes. En este caso, de Marcos 10, 13 al 16, son niños, más niños, porque dice que los traían, ¿no? No tenían independencia por ellos mismos. Inclusive la mujer sirofenicia, nosotros lo estudiamos, que no se dice la edad, pero sí se dice que había un vínculo entre madre e hija. Y acá también hay un vínculo entre madre e hija. Las madres se pasaban el dato para llevar a sus hijos porque anhelaban de que Jesús les diera su bendición. Y esto es muy importante porque muestra a las claras que Cristo amaba a las mamás y amaba a los niños. Inclusive cuando Jesús quiso mostrar el concepto de la verdadera grandeza allí en Marcos 9, lo hizo a través de tomar a un niño. Tomó un niño en sus brazos y como ejemplo lo empleó. O sea, Cristo nos muestra, Marcos, que Cristo tuvo un aprecio muy cercano, muy íntimo, muy concreto con el amor hacia las criaturas. En este caso, las madres venían, traían a sus niños y los discípulos decían, y la verdad que va a ser molestado el Señor Jesús. Y ellos pensaban que Jesús iba a estar de acuerdo. Y Jesús, dice Marcos, se molestó, se indignó. ¿Cómo es que ustedes se atreven a que los niños vengan y no reciban su bendición? ¿Saben? La escuela sabática nos muestra algunos aspectos de los niños en los tiempos de Cristo. O sea, el marco social también los apóstoles estaban influenciados por él mismo. Dice, si bien los hijos eran muy deseados en la antigüedad, particularmente los varones,
en una cultura dominada por el elemento masculino, el nacimiento y la niñez no eran sencillos. Sin el cuidado médico moderno, los riesgos para las madres al dar a luz, para los recién nacidos, para los infantes y para los niños eran elevados. Muchas culturas tenían remedios naturales y usaban amuletos para proteger a estos vulnerables individuos contra fuerzas malévolas. Y el tercero es el tema de la esclavitud. Aunque los niños eran deseados, tenían a la vez un estatus social bajo, ya que estaban sorprendentemente al nivel de los esclavos. Gálatas 4, 1 y 2. En el mundo greco-romano, los niños deformes o no deseados eran abandonados o incluso arrojados a algún río. Los niños varones eran más valorados que las niñas, las que a veces eran abandonadas para que murieran a la intemperie. A veces estos niños eran rescatados solo para ser criados y luego vendidos como esclavos. ¿Serio, no? Jesús nos va a enseñar el valor de los niños. Justamente acá en Argentina, en esta semana, se está festejando el Día del Niño. El Día del Niño como un espacio para recordar a los niños de nuestra nación. Y fíjate que acá lo que va a hacer el Señor Jesús ahora es aceptar la llegada de los niños y reprender la actitud de los apóstoles. El Señor Jesús toma a los niños y ahora va a tomar un símbolo de los niños para el proceso de ingreso al cielo, al reino de los cielos. Nota que lo que está enseñando Jesús es que un niño no está condenado a un limbo. No es que necesita la ceremonia del bautismo para purificarse, no. No es que está condenado a, no. El Señor Jesús no dice tampoco que todos los niños son salvos, no. Porque el Señor Jesús, y como juez, el Señor Jesús va recién a evaluar una vida en el momento en que tú empiezas a tomar tus decisiones. Lo que está haciendo el Señor Jesús es que en los niños se manifiesta la actitud correcta, la mirada correcta para ingresar al reino de los cielos. La forma, el espíritu que tiene un niño, el egoísta corazón de los adultos tiene que aprender de los niños. Por eso Cristo va a decir: dejen a los niños venir a mí. Características de los niños es que los niños son sencillos, se olvidan de sí mismos y confían ciegamente en su Padre. Características para nosotros ir al reino de los cielos. Sencillos, olvidarse de sí mismo y confianza absoluta en su Padre. Qué lindo sería que nosotros tengamos también esta misma actitud que tienen los niños. Oh querido niño, si me estás escuchando, Jesús te ama. Jesús te quiere bendecir. Jesús quiere llegar a tu vida. Jesús quiere estar cerca de ti, porque Él quiere bendecirte. Y alguien que te bendice es que te desea algo bueno para tu vida, es que va a acompañar tus decisiones. Nadie te va a amar más que el Señor Jesús. Confía en Él y Él te dará un futuro glorioso. Vamos a la tercera y última historia nuestra, que es el joven rico. Te pedimos disculpas si no podemos leer las historias, es que aprovechamos más a analizar algunos aspectos de las historias y tú lo puedes leer. La historia del joven rico lo vas a encontrar desde los versículos 17 hasta el 31. ¿Sí? Fíjate que se acerca un gobernante y es difícil que un gobernante, alguien importante, que de hecho era un joven, pero le había ido muy bien, había amasado una gran fortuna y era un estricto obediente a la ley de Dios. Se acerca a Cristo y dice la Biblia que se postró y le hizo una pregunta. Él tenía una preocupación. Yo no sé qué tipo de preocupaciones.
No sé si te preguntarían a ti, ¿qué deseo tendrías? Este joven diría, ser salvo. Necesito saber qué me falta. Era un obsesivo con el aspecto legal de lo espiritual. Él estaba preocupado a tal punto que vino a Cristo desesperado. Y dice la Biblia que Jesús escuchó su pregunta. Esas preguntas existenciales que cada uno tiene. Y la Biblia dice en Marcos, y Marcos es el único que detalla este aspecto, que Jesús le amó. Jesús lo amó, porque era un joven que realmente estaba preocupado, pero tenía un problema. Había entendido mal algunos aspectos de la vida cristiana. Fíjate que el pasaje dice que él no entendía su condición. Fíjate cómo llama a Jesús, Maestro bueno. Y uno dice, ¿y qué? ¿Conocía quién era Cristo? ¿Sabía que era el Hijo de Dios? ¿Sabía que era el único que podía llamarse bueno? Porque Jesús dice, ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Solo es Dios bueno. ¿Por qué Jesús separa su divinidad haciendo como una alusión a un tercero, ¿no? A la persona de Dios? Porque este joven tenía un concepto errado de la maldad en el corazón humano. Generalmente las personas dicen, yo soy buena. Bueno, a veces hago algo malo, pero yo soy bueno. Según la Biblia es al revés. Tú eres completamente malo y tienes algunos destellos de bondad, porque aún pese a la caída del pecado, está todavía unos rasgos de la imagen de Dios en ti. Pero tú eres malo, tú estás afectado, y este hombre creía que él era bueno. Por eso él llamaba al rabino que estaba enfrente suyo bueno. Y Jesús ahora va a corregir su teología. Según Romanos 3:10, todos nosotros tenemos un problema en nuestra naturaleza. Estaba confundido con los mandamientos. Fíjate que Jesús le dice, ¿no? Sobre todo de la primera tabla, le habla acerca del lugar que debe ocupar Dios en la vida. Y de la segunda tabla, no habla acerca de la codicia. Este joven tenía, con respecto a la ley de Dios, estos dos mandamientos desordenados. Porque por un lado, tenía muchas riquezas, había codiciado, prefería las riquezas antes que Dios, y vamos a ver al final de su historia eso. Y por el otro lado, tenía idolatría, tenía un amor a algo antes que a Dios. Entonces Jesús lo va a corregir en este sentido. Algunos creen en este pasaje que la base de la salvación son las obras. Son las obras. El actuar es lo que te va a llevar a ser salvo. Pero las obras no son la raíz, no son el centro de la cuestión, sino que las obras son un resultado, es una consecuencia de algo que pasa en la raíz. O sea, el problema de este joven estaba que confundía los elementos de relación y acción. Dejaba el aspecto de la relación y lo que hacía era solamente accionar, actuar, comportarse, formar una conducta de tal o cual manera. Solo se quedaba en la acción. Ahora, ¿cómo entendemos entonces? ¿Cómo ocurre en la vida de uno la salvación? ¿Son importantes las obras? ¿Son importantes los mandamientos? ¿Son importantes las conductas que podamos tener o la conducta que podamos tener? ¿Dios valora esto? Bueno, el libro complementario creo que lo explica un poquito mejor. El autor Thomas Shepard lo dice de esta forma. ¿Cómo armonizan estos dos conceptos? La respuesta es la antropología bíblica holística. No tienes alma. No es que tú tienes algo más
dentro tuyo. No eres un alma, dice el autor. Perdón, no tienes alma. Eres un alma. La combinación del polvo de la tierra y el aliento de vida. Como tal, tu fe interior se revela en tus actos exteriores. Haces lo que eres. La ausencia de una relación de fe con Dios se revela en las acciones externas. Así, la obediencia es requerida del cristiano, pero, escucha esto, pero como fruto de una relación de salvación, no como la raíz de esa relación. La raíz es la gracia de Dios en tu vida. No puedes salvarte a ti mismo, como Jesús explica a los apóstoles en Marcos 10:27. Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. El fruto de una relación salvífica con Dios se manifiesta en actos de gracia y misericordia para con los demás. Santiago 2, 14 al 26. ¿Lo notas? No, querido amigo, las obras no te salvan. Lo que te salva es Jesús. Jesús en tu corazón va a habilitarte para recibir el poder del Espíritu Santo para actuar en tu vida, transformándola y exponiendo, dejando observar ante los demás obras que agraden a Dios. La obediencia no es la causa de la salvación. La fidelidad a las normativas morales de Dios es una manifestación externa a algo que pasó en el corazón. Por eso, este joven no entendía cómo trabajaba el Evangelio. Estaba siendo un mero legalista. Era un formal cristiano que se basaba más en lo externo, pero tenía en su corazón asuntos que no había resuelto. Por eso es tan importante observar qué lugar ocupa Dios en tu corazón. En este joven, el lugar principal lo ocupaba su riqueza, sus ganancias. Fíjate, tan escrupuloso era que Jesús le dijo: te falta solamente esa cosa, pero esa cosa que te falta te hace pecador completamente. Tenemos que tener cuidado, queridos amigos, porque eso que te puede estar faltando puede costarte muy, pero muy caro. Por eso el apóstol Pablo dice: no por obras, para que nadie se gloríe, porque la salvación no es cuestión de vuestras obras, porque nadie puede gloriarse en eso. Por eso Jesús dice: esto para los hombres es imposible, no te puedes salvar, no te puedes autoproclamar moralmente perfecto, un moralista excelentísimo. No te puedes declarar así, porque tienes un problema. Por eso tienes que ir a Dios como estás. Mucha gente dice: no, es que yo primero voy a leer la Biblia, voy a cambiar unas cosas y después a ver si Dios me recibe. No, es al revés. Ve a Dios como estás, en tu condición imperfecta, sucia, desprovista de justicia. Ve a Dios en esa condición y allí estarás en la condición, en el lugar, en la posición adecuada para poder empezar el proceso de sanidad con Dios. Lo que había hecho este joven, era no trabajar en su corazón, no solucionar su problema y solamente desarrollar una conducta externa perfecta. Jesús estaba acá haciendo una cirugía a corazón abierto. No por obras, dice el apóstol Pablo, no te confundas. Estás malentendiendo la salvación según Dios. Tú ya cuando vas a Dios estás como desobediente.
estás como pecador, estás como transgresor a la ley de Dios, tú eres malo, yo soy malo. No podemos decir que nosotros somos buenos. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? Tienes un concepto del ser humano, un concepto antropológico confuso, equivocado. El ser humano es malo por naturaleza. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que Dios te puede transformar. En el versículo 9 de Efesios 2 dice, pues somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te va a recrear. Dice el apóstol Pablo, quien está en Cristo es una nueva criatura. ¿Sabes, querido hermano? El costo del discipulado es dejarte transformar por Dios. Es aprender cómo en el reino de los cielos se valora a todos. El costo del discipulado es tener una vida social, matrimonial, armoniosa, equilibrada. El reino de los cielos nos invita a comprender lo que demanda llamarse cristiano. El cristiano, querido amigo, no tiene una vida desordenada, o no debiera, ¿no? Dios te llama a ordenar, a colocar cada cosa en su lugar. Por eso, si estás tratando a alguien de forma incorrecta, estás teniendo una actitud de ingreso al reino de los cielos incorrecta, si tienes una vida, un vínculo amoroso incorrecto, desordenado, o si tienes equivocadas las cuestiones de la salvación, algo tan esencial e importante como eso, tienes que hablar con Dios, tienes que solucionar esa cuestión, porque de lo contrario va a pasar lo que dijo Cristo en Marcos 9, vas a perder tu vida. Porque aquel que en este mundo, en el presente, piensa que está ganando, que está conquistando, va a perder su vida. Porque el costo del discipulado es hoy, mi presente, ahora. Necesito acomodar mi vida con Dios. Necesito organizar mi vida. No puedo llevar mi vida como la estoy llevando. Oh, querido amigo, que Jesús te ayude. Que Jesús te bendiga. Que seas honesto, que seas sincero, que seas transparente en tu condición. Tienes que ir de forma honesta ante Dios y decirle, Señor, tengo este problema, tengo esta situación, yo quiero ser un discípulo tuyo. ¿Quién dices tú que soy yo? Te pregunta Cristo, como le preguntó a los apóstoles, ¿no? Podemos actuar de dos formas, como hizo el apóstol Pedro, que se dejó conducir por Dios al principio, o luego dejarnos conducir por el espíritu satánico. Nosotros tenemos que ver qué estamos haciendo. No bajes la guardia, querido amigo. Pelea, organiza tu vida en el marco del discipulado, y Jesús te hará un vencedor. Deseamos que este mensaje sea de utilidad, que te haya servido. Compartilo, suscríbete si no lo has hecho, y gracias por acompañarnos, y no te olvides de orar por nosotros. Que el Señor sea contigo, y nos vemos, si Él lo permite, en algún próximo videito. Será hasta la próxima. Hasta luego.